Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Gerson, ¿cómo están? Okay, vamos a continuar con el rubro de aviación. Nos habíamos quedado en la sección 2, responsabilidad legal a terceras partes que no sean pasajeros. Esta sección cubre la probabilidad de que la aeronave, ¿no?, de ocurrir un accidente en un área geográfica de operación, causar un accidente con ellos a terceros, ¿no? Obviamente estas probabilidades son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico, ¿no?, comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia hacia una hacienda, por así decirlo, ¿no? Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención en los requerimientos legales de cada país, de manera a garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Luego tenemos la sección 3, responsabilidad legal a pasajeros. La cobertura, ¿no? La compañía de seguros se compromete a indemnizar al asegurado con respecto a todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales, accidentes fatales o de otro modo, a pasajeros mientras estén a bordo o bajen de la aeronave, y pérdida de o daños al equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave. Pero hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Siempre y cuando, antes de que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y B anteriores hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto 1 anterior incluyen la emisión de un boleto de pasajero, revisión de equipaje, el mismo deberá ser entregado correctamente, completado al pasajero en un lapso de tiempo razonable antes que dicho pasajero aborde la aeronave. Las bases de la cobertura de esta sección son las mismas que en la sección 2, pero para amparar únicamente a los pasajeros. Estando el pasajero cubierto solamente desde que puso el pie en la escalinata, ¿no?, cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no está amparado por esta póliza, sino por una diferente, denominada responsabilidad comprensiva en tierra, y que ampara además a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse mediante cláusulas adicionales para modificar parcialmente esta cobertura, convirtiéndola en responsabilidad civil admitida, por la cual en determinados casos el asegurador puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza, con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones judiciales. Los límites de responsabilidad son expresados como cantidades aplicables a cada accidente. Cuando más de una aeronave está cubierta por una misma póliza, los límites deberán ser aplicables por cada aeronave. Para considerar este tipo de riesgo, es necesario conocer cuántos pasajeros son transportados en la aeronave, y esto va a depender obviamente del número de asientos de pasajeros que haya. Frecuencia de viajes con pasajeros. ¿Bajo qué régimen de responsabilidad operan? ¿Quiénes son los pasajeros? ¿Son familiares, turistas, ejecutivos, etcétera? Las pólizas de responsabilidad civil de pasajeros normalmente excluyen la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado que vayan volando en el curso de sus obligaciones. Esta cobertura es brindada por otro tipo de seguro. En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, la póliza de responsabilidad civil de pasajeros usualmente debe presentar la garantía de que el asegurado
no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. Exclusiones de esta cobertura o de responsabilidad legal a pasajeros. Los aseguradores no serán responsables por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio de negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. Miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Acá vamos a nombrar a las exclusiones que son aplicables a todas las coberturas. O sea, en general, las exclusiones en general para el seguro de aviación. Tenemos uso no acordado o con propósitos ilegales, ¿no? De repente están utilizando el avión para transportar droga, ¿no? Eso es un delito, eso no, en la vida va a estar cubierto. Guerra, que es una exclusión general casi a la mayoría de seguros. Huelga, motines, confusión civil. Y aquí está la cláusula ABN 48, en la cual la cubre, ¿no? Pero hay que pagar una extra prima. Uso y desgaste, deterioro gradual y falla mecánica. Operaciones en aeropuertos no autorizados, pero se puede cubrir mediante la cláusula ABN 23, así como les indiqué en la ABN 48 para la exclusión de guerra. Daños por apropiación indebida, violación al límite geográfico declarado, contaminación radiactiva, cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear, se puede cubrir mediante la cláusula ABN 38, ruido, polución y otros riesgos, también se puede cubrir mediante la cláusula ABN 46, violación a limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones y modificaciones, traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono y pérdida de uso, daños a consecuencia del uso de sustancias químicas. Mientras la aeronave sea transportada como carga, daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba, de certificación luego de una reparación o acrobáticos, vuelo con el certificado de aeronavegabilidad invalidado. La suscripción. ¿Cuál es la información mínima que se requiere para hacer una suscripción de un seguro de aviación? Tiene que saberse la aeronave, ¿no? La zona de operación, cuál es la experiencia, ¿no? Del asegurado, que es el propietario o dueño de la flota, la tripulación, el mantenimiento y actividad o uso de la aeronave. La aeronave guarda relación con qué tipo de ala es, número de motores, tipo de motores, dimensiones, horas de vuelo, lugar de fabricación, año de fabricación, edad de la aeronave, ¿no? Todo esto va a tener un gran impacto en la tarifa por el valor de reposición de pérdidas parciales principalmente. Zonas de operación son relativos a la geografía, zonas de restricción, riesgos políticos, el rango de operaciones y autonomía de la aeronave, ¿no? En lo que es la experiencia del asegurado o el dueño del avión, el tamaño de la flota, ¿no? Experiencia en operaciones de las naves aseguradas y la siniestralidad que podría haber registrado. La tripulación tiene que ver con los horas de vuelo de los pilotos en marca y modelos similares, las horas totales. Debemos tener presente que el 70% de los accidentes aéreos son por errores o fallas humanas. Mantenimiento, ¿no? ¿Quién lo da? ¿Quién lo administra? El seguimiento de manuales de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. O sea, se tiene que hacer todos los mantenimientos que recomienda el fabricante, el que fabricó la aeronave. La actividad o uso de la aeronave. Es actividades de mayor o menor riesgo y de actividades especiales, ¿no? La prima. En las pólizas de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial, la prima es usualmente expresada en porcentajes del valor asegurado. Solo en los casos de grandes riesgos, ¿no? De aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica ajustable en función de las millas aeronaves voladas. En algunos mercados se acostumbra otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación,
Una participación de una Profit Commission, ABN 88, es otorgada también para este tipo de riesgos. El ABN 88 es una cláusula de Profit Commission, tomen nota de eso. Para aeronaves cuyo valor asegurado es relativamente alto, el pago de prima puede ser realizado por cuotas. Según lo establece la cláusula ABN 5, pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de la aeronave. Para la determinación de la prima, se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión y número de motores. Posteriormente, son aplicados una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según lo amerita el riesgo. En la póliza de aviación existen algunas cláusulas que son de rigor, por cuanto debido a la experiencia tenida en los últimos años, los aseguradores han visto la necesidad de modificar la póliza y han usado el método de adjuntar cláusulas adicionales que prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Cada cierto número de años, las pólizas se vuelven a confeccionar y entonces se incorporan las cláusulas adheridas normalmente al texto de sus condiciones o exclusiones. Así, conforme se va experimentando, la póliza va adquiriendo nueva fisonomía según cambian las técnicas o las circunstancias políticas o comerciales. Además de las cláusulas de rigor, existen otras cláusulas que se incorporan a la póliza para dar coberturas adicionales o ampliar el seguro según las necesidades del interesado. Entre las cláusulas de rigor tenemos la cláusula de exclusiones de contaminación radioactiva, que es la AB38. Como el nombre lo indica, esta cláusula tiene la finalidad de añadir una exclusión más a las exclusiones generales para eliminar toda posibilidad de reclamación, tanto para el seguro de casco como cualquiera de sus responsabilidades o coberturas de la póliza, si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radioactiva. No obstante lo anterior, la póliza mantiene la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radioactivos, sujetos a que se haya cumplido con las regulaciones de IATA, Asociación para el Transporte Aéreo Internacional. Luego tenemos B, cláusula de desaparición por 60 días y vencimiento de la póliza durante vuelo. Esta cláusula prevé el caso de accidentes que puedan sufrir las aeronaves en las que por razones del lugar de la ocurrencia no puedan ser hallados. De esta forma, por este medio, se evitan demoras innecesarias en el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Asimismo, se establece que si el seguro expira en el momento en que el avión se encuentre en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado en su próxima parada regular. Cláusula de tarifa de corto plazo, ¿no? Esta cláusula comprende tres objetivos: el aseguramiento por periodos cortos, la cancelación por parte del asegurado y la cancelación por parte de la compañía por la falta de pago de la prima. D. Cláusula de Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause. Esta es otra de las exclusiones, que es la AB46B, derivada de las acciones judiciales interpuestas a líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, por daños que efectivamente ocurren pero no pueden ser cubiertos por la póliza por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño causado o ocasionado por el ruido y la contaminación del ambiente, las más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. Cláusula de guerra y secuestro. Los reaseguradores de aviación conjuntamente acordaron aplicar a todas las pólizas de aviación una cláusula excluyendo los riesgos derivados de la guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidades, huelga, motines, conmoción civil, daño malicioso, confiscación, nacionalización, secuestro, sabotaje. Y esto es el contenido de la cláusula ABN 48B. Un endoso cubría aquellos riesgos de huelga, motines, conmoción civil, daño malicioso y sabotaje, y el secuestro en algunos casos. Dicho endoso es conocido como ampliación de cobertura ABN 51 para la cobertura de casco y ABN 52C para la cobertura de responsabilidad. Ambos ameritan un cobro de prima adicional que dependerá del grado de exposición del riesgo. Sin embargo, como consecuencia de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, estas coberturas resultaron eliminadas del mercado y en su reemplazo fueron emitidos los textos LSW 555B para casco y ABN 52E para responsabilidad civil.
F, el endoso LSW 555B. Se conoce también como póliza de riesgo de guerra, casco y aviación, y es una cobertura más extensa que la brindada por la cláusula ABN 51, ya que en adición a huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje y secuestro, cubre los riesgos de guerra civil, guerra y actos políticos de sabotaje y secuestro, excluyendo aquellos producidos por explosiones atómicas. Sin embargo, estas coberturas están sujetas a tiempos de cancelación de tan solo 7 días, y los reaseguradores pueden cancelar su participación en cualquier momento. Las principales limitaciones de estas cláusulas son: es colocado a través de reaseguradores especializados en este tipo de coberturas. Debe existir una póliza de casco vigente para la aeronave asegurada. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador anticipadamente a cualquier contingencia o en el momento en que ocurra el estallido de guerra entre las grandes potencias. Garantías de pago muy limitadas y retención de reservas. Son coberturas que no tienen deducible y de amplia cobertura. Noticia de cancelación en tan solo 48 horas. Existe una lista de países que, por representar un alto riesgo, no existe cobertura bajo este endoso. En América existen exclusiones expresas para países como Haití y Cuba por ser regímenes donde las garantías ciudadanas no son adecuadas. Para países como Colombia, Bolivia y Perú, estas coberturas están restringidas y sujetas a mayores primas por el alto nivel de riesgo. Como vamos a ver las cláusulas adicionales. Tenemos A, cláusula de ingestión. Esta cláusula se aplica de rigor a todas las aeronaves con propulsión a turbina, incluyéndose los helicópteros de tal tipo. El origen de esta cláusula es evitar los reclamos que se produjeron en los primeros años de la era del jet y que fueron considerados como ocurridos por su uso normal a consecuencia de aterrizar en campos no preparados para el tipo de aeronave. La finalidad de esta cláusula es limitar el seguro para cubrir los daños súbitos y violentos ocasionados por la entrada a la turbina de objetos externos que causan daño en su interior, que el daño a cada turbina se considera como un siniestro independiente y por lo tanto el deducible por ingestión se aplica por turbina, pero sujeto al máximo de 2 deducibles en caso de accidente, que comprometa a más de 2 turbinas simultáneamente. B, cláusula de prima completa en caso de siniestro. Existen 2 cláusulas de rigor que alternativamente se aplican para los seguros por periodos inferiores a 1 año, periodo corto o vuelo ferry, mediante los cuales el asegurador debe completar la prima anual en caso de siniestro. Estas cláusulas son: prima completa en caso de pérdida total AB8. En este caso, la obligación de completar la pérdida será tan solo si el avión asegurado sufre un siniestro de pérdida total. Prima completa en caso de siniestro que exceda la prima pagada AB9. A diferencia del anterior y con esta cláusula, el asegurado tendrá la obligación de completar la prima cobrada por el periodo de cobertura, aunque la pérdida fuera un monto pequeño. C, partes componentes. Es una cláusula de rigor para los seguros de unidades muy antiguas o descontinuadas y que por este motivo, en caso de siniestro de avería particular, la dificultad que se tiene para reemplazar las piezas dañadas, sea por escasez que origine un alto costo o por falta de ellas, puede originar una pérdida total constructiva. Para evitar esta situación y con esta cláusula, se le asigna a cada parte del avión un porcentaje máximo de indemnización aplicable a la suma asegurada del casco. D, seguro de accidentes personales en aviación. Ampara riesgos de muerte e invalidez permanente de tripulantes y pasajeros de la aeronave asegurada mientras se encuentre subiendo a bordo o descendiendo de la aeronave asegurada. Es importante que la póliza esté claramente definida y adaptada a las coberturas de aviación, aclarando que la cobertura se sujeta a todos los términos y condiciones de la póliza original del casco. Texto NMA 2712, condicionado de accidentes personales de Lloyd's, uno de los más utilizados. Los gastos médicos también pueden ser cubiertos mediante el cobro de una prima adicional. En caso de muerte, la indemnización se efectuará a los herederos legales de los pasajeros o tripulantes. A los efectos de la indemnización, la póliza dispone de una tabla de indemnización de accidentes personales con diferentes porcentajes según cada caso en particular. Esta cobertura paga según un límite establecido por puesto y antes que la cobertura de responsabilidad civil.
tenemos el seguro de prima de casco, E, pérdida pagadera, F, el seguro de pérdida de casco, ¿no? Segunda, el seguro de la prima de casco, perdón, debido a que la prima de casco en muchos casos representa un monto importante, el cual se podría consumir al poco tiempo de iniciar la cobertura en caso de ocurrir un siniestro de pérdida total, es posible otorgar una cobertura mediante la cual se protege esta prima. Con esta cobertura se indemniza a los asegurados el importe de la prima por el periodo del seguro no transcurrido, contado a partir del día siguiente del accidente hasta el vencimiento de la póliza. Entonces, también acá no solamente es el deducible que se asegura, sino que también se puede asegurar la prima por ser los montos muy elevados. Pérdida pagadera. Esta cláusula se incorpora en la póliza cuando por convenir a los intereses del asegurado en caso de siniestro, la indemnización que corresponda pagar o abonar a un tercero sea el todo o una parte. G. Cláusula de violación de garantía. BOWAB28. Esta cláusula sirve únicamente para proteger a los acreedores de la venta o por la venta y o préstamos que hayan sido garantizados con el avión asegurado. Esta cláusula adicional es válida y opera solamente en caso que la compañía de seguros niegue derechos al asegurado a cobrar los siniestros por razón de alguna violación en que haya incurrido sobre los términos y condiciones de la póliza. Operar solamente en caso que ocurra un accidente cubierto por la póliza, pero que el pago sea invalidado por una violación del asegurador que no debe perjudicar el interés del acreedor. Es condición básica para su otorgamiento que el acreedor hipotecario no tenga interés accionariado en la empresa asegurada, ni poder de decisión ni inherencia en el manejo de dicha empresa. Debe ser materia de consensuado estudio antes de otorgarse, pues puede constituir un gran riesgo desde el punto de vista moral. Previo a cualquier pago por parte de la compañía de seguros, esta debe verificar que el acreedor haya agotado todas las posibilidades para reemplazar la acreencia siniestrada por otra del asegurado, de tal modo que si tuviera otras propiedades, deberá proceder a hipotecarlas en beneficio del acreedor y solamente habrá lugar a cobro si no existiesen otros bienes hipotecables. Al efectuar un pago al acreedor en virtud de esta cláusula, la compañía de seguros subrogará los derechos del acreedor para recuperar del asegurado el monto que haya indemnizado. H. Asegurado adicional. Por razones de acreencias o de servicios prestados por terceros sobre el avión del asegurado, tales terceros pueden ser demandados por las víctimas o sus representantes a consecuencia de accidentes que pueda sufrir el avión del asegurado. En tales casos, estas empresas acreedoras o que prestan servicios sujetan su intervención a que sean incorporadas a la póliza del interesado como asegurado adicional. De esta forma quedan protegidos bajo el seguro, bajo el mismo amparo que el propio asegurado contratante de la póliza. La aseguradora, al incorporar en una póliza a cualquier asegurado adicional, debe hacerlo sujetando el seguro a la cláusula de limitación de responsabilidad, AB15. La finalidad de la cláusula de limitación de responsabilidad AB15 es dejar establecido que la aseguradora se limitará al monto asegurado de cada póliza, no obstante que hubiese más de un asegurado. En el caso de no incorporar esta cláusula habiendo asegurados adicionales, podrá entenderse que los límites asegurados son para cada una de las personas. Cláusula para adiciones y supresiones AB17 es igual en casco, ¿ya? Igual a casco. J. Cláusula para adiciones y supresiones AB18 a responsabilidad civil. Estas cláusulas pueden incorporarse solamente en pólizas de flota. La finalidad de esto es incluir o excluir en forma automática a los aparatos recientemente adquiridos o vendidos por el asegurado, pero de ningún modo para aplicarse a aviones de su propiedad que no hayan estado asegurados previamente, ni para aviones que deben ser sacados del servicio temporalmente, manteniéndose la propiedad sobre los mismos. Las características principales de esta cláusula son: la inclusión o exclusión de aparatos es automática, debiendo el asegurado avisar a la compañía dentro del plazo de 10 días. La inclusión de nuevas naves deben ser del mismo tipo que las ya aseguradas y la tasa a cobrar será la misma de ellas. Garantizar o garantiza el cálculo de la prima por las inclusiones y de la devolución por las exclusiones en base a la prorrata de los días corridos, pero la prima mínima será la equivalente a 15 días. En caso de siniestro de pérdida total,
el asegurado deberá pagar la prima anual. Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales y en algunos casos para flotas de aerotaxis. 50K, cláusula de devolución por inactividad, o LIAP AB26. La finalidad de esta cláusula es compensar a los asegurados por la inactividad prolongada en que puede estar el avión asegurado, devolviendo una porción de la prima de vuelo siempre que la paralización sea por un periodo mínimo de 30 días. Tanto la paralización como el reinicio de las operaciones de vuelo sean comunicadas previamente al asegurador. Que no se haya presentado ningún reclamo sobre el aparato asegurado durante la vigencia de la póliza. Que la paralización no sea con fines de reacondicionar la nave para la renovación del certificado de aeronavegabilidad. Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales y en algunos casos para flotas de aerotaxi. L, cobertura de adaptabilidad para terreno de aterrizaje sin licencia AB23. Esta cláusula se usa generalmente para aviones menores y para aviones fumigadores que deben operar donde los campos de aterrizaje no cuentan con las necesarias seguridades para la ayuda de los pilotos y por tal razón, mediante un recargo en la prima, se amparan los accidentes que sufran las naves en estos campos sujetos a que los terrenos hayan sido previamente inspeccionados en tierra, tanto por el asegurado como por el piloto que empleará el terreno, que el piloto inmediatamente antes del aterrizaje haya efectuado una inspección desde el aire, que cuente con la autorización previa del propietario o arrendatario del terreno. M. Extended Coverage Endorsement, AB51 Aircraft Holds. Mediante esta cláusula pueden cubrirse los riesgos excluidos de la cláusula AB45B bajo los párrafos C, E y G, pero deberá notarse que esta cobertura es valedera solamente para la sección de cascos, ¿ya? No así para la sección de responsabilidad civil, que queda cubierta mediante la cláusula AB52. Cláusula N, Extended Coverage Endorsement, AB52 Aircraft Liabilities. Mediante la contratación de esta cláusula, se puede eliminar los párrafos A, C, D, E, F, G de las coberturas excluidas por el AB48B, sujeto a las condiciones de cancelación automática del riesgo de guerra, común en todos los riesgos que involucran transportes. Es decir, que las pólizas quedan automáticamente nulas en lo que se refiere a actos de guerra cuando éstas provienen de acciones entre las grandes potencias mundiales o cuando se emplee cualquier arma nuclear o atómica. Y tenemos los tipos de pólizas. Hay póliza de riesgo de guerra, póliza de responsabilidad comprensiva en tierra o aerial clause, pólizas de repuestos, póliza de responsabilidad civil de la carga, póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y la póliza de accidentes personales, ¿no? Que es también de pasajeros. La póliza de riesgo de guerra. Mediante esta póliza se cubre parte de los riesgos excluidos por la cláusula AB48 en lo que se refiere a cascos y puede cubrir todas partes de las 4 coberturas básicas a saber: guerra y actos similares, guerra y motines, actos políticos o terroristas y daño malicioso o sabotaje. Las ejecuciones son aquellas típicas a las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También es excluyente o se excluyen las explosiones nucleares, la confiscación, nacionalización, etcétera, la piratería aérea y las demoras o pérdidas del uso del avión con consecuencia de siniestro. La cobertura de esta póliza puede extenderse mediante endoso para cubrir los riesgos de confiscación y piratería aérea más adelante explicadas. Hay unos endosos especiales, ¿no?, en la póliza de riesgo de guerra, como son A, endoso de confiscación. Este seguro cubre las pérdidas provenientes de todos los casos similares a confiscación, nacionalización, arresto, apropiación, requisamiento por cualquier gobierno, ya sea civil, militar o de facto, y por cualquier autoridad pública o vecinal. Generalmente se excluyen de esta cobertura los actos que los países en los cuales las aeronaves están registradas. Debe entenderse que se cubren los daños al avión o a la pérdida del mismo ocasionado por un accidente o actos violentos bajo cualquiera de las causas antes citadas. No está cubierto el desposeimiento temporal o permanente de la aeronave
si es que no ha ocurrido ningún accidente con daño físico a la aeronave. B. Endoso por piratería aérea o hijacking endorsement AB50. Mediante este endoso a la póliza de guerra, se cubren los daños causados a las aeronaves durante un acto de piratería aérea o por el intento de realizarlo. La cláusula tiene un periodo máximo de 15 días de cobertura desde el primer aterrizaje ocurrido después del acto de piratería y se excluye cualquier pérdida derivada del deterioro gradual, falta de cuidado del avión, etc. No obstante, previo acuerdo, el citado periodo de 15 días puede ser ampliado sujeto al pago de la prima adicional correspondiente. Póliza de responsabilidad comprensiva en tierra o Ariel Clause. Esta póliza es complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada de uno de los propios aviones. Con esta cobertura se incluye la responsabilidad de la línea aérea como empresa realizando trabajos en tierra, tal y como a continuación se explica, según las tres secciones que esta póliza tiene. Sección 1. Cubre la responsabilidad en los locales de la empresa o fuera de ellas, ejemplo, sus propias oficinas de venta de pasajes en las ciudades, sus oficinas dentro de aeropuertos, lugares estos que son de su propiedad. Esta cobertura incluye los daños causados por equipos de la empresa aérea, excepto sus aeronaves, cubre los daños causados a cualquier persona o propiedad, excepto propiedades que están bajo su cuidado, custodia o control. B, sección 2 de la Ariel Clause. Esta sección cubre los daños a aviones o equipos de aviones de terceros, pero que hayan sido entregados al cuidado, custodia o control del asegurado mientras se encuentra en guerra. Sección 3 cubre lo que se denomina responsabilidad de productos, o sea, los daños causados a las personas o propiedades ocasionados por algún servicio proporcionado por el asegurado al construir, reparar o vender o proporcionar cualquier tipo de mercadería, productos, servicios, etc. La cobertura de esta sección solamente comienza después que la aeronave ha salido del control del asegurado. Póliza de repuestos. Esta póliza básicamente es a riesgos nombrados y cubre lo siguiente: amparar todos los repuestos, motores y todos los vehículos destinados a agregarse y formar parte de los avances, mientras estén bajo el cuidado, custodia y control del asegurado, durante el transcurso o el transporte de tales equipos por aire, mar o tierra, ya sea como carga o aún cuando esté transportado por el propio asegurado. Cubrir con una tasa única las propiedades aseguradas y con una prima de estudio anual sujeta a ajustes al fin de año. El asegurado deberá indicar el comienzo y el final de la obra, de la última obra de la póliza. ¿Ok? Los valores totales en riesgo en todos los lugares en donde se encuentren los bienes asegurados. Para obtener condiciones de todo riesgo aéreo y marítimo, será necesario contratar adicionalmente las cláusulas del Institute Cargo Clauses CL80 y la Institute Air Cargo Clauses CL75. Póliza de accidentes personales. Esta póliza puede ser contratada en forma nominativa para cada uno de los tripulantes o por asiento de tripulantes del avión asegurado. En el primer sistema se puede emitir para cubrir al tripulante, ¿no? La tripulación por accidente que sufre condición con la operación del avión sufriendo a bordo o descendiendo del aparato. Durante las 24 horas decir día, es decir, el tripulante queda cubierto por cualquier accidente que pueda sufrir, ya sea en actividades propias de su profesión o al servicio de la aerolínea, ¿no?, la asegurada, en cualquier avión o durante cualquier actividad de su propia, ¿no?, de su vida diaria, naturalmente siempre sujeto a las restricciones normales de la póliza. Las coberturas que se otorgan en esta póliza de accidentes personales son muerte, invalidez permanente, invalidez parcial permanente, renta obligatoria y gastos médicos. La póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros. El asegurado estará amparado por esta cobertura siempre y cuando la haya contratado, comprometiéndose generalmente al pago de una prima adicional. Mediante la contratación de esta cobertura, la aseguradora indemnizará al asegurado
beneficiario por las sumas de dinero que éste estuviera legalmente obligado a pagar y que efectivamente pague por las lesiones corporales o muerte sufridas por los pasajeros mientras estén a bordo de la aeronave asegurada, se encuentren a bordo o estén descendiendo de la misma. Todo ello con sujeción a los límites establecidos mediante las exclusiones, términos y demás condiciones de la póliza y sin exceder en ningún caso de la suma asegurada especificada. Póliza de responsabilidad civil de carga, ¿no? Mediante esta cobertura se ampara la responsabilidad civil que el asegurado pueda tener frente a terceros por daños o pérdidas que pueda sufrir la carga que recibe para su transporte. El amparo de esta cobertura es desde el momento en que la línea cruza, la línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar de destino. La indemnización, mediante esta cobertura, se determina en base al peso de la carga y de acuerdo al monto establecido por kilogramo en las leyes de cada país o en los convenios internacionales. Algunas aseguradoras bajo esta póliza suelen cubrir las pérdidas o daños al equipaje o a los artículos personales de los pasajeros que provenientes de un accidente de la aeronave, siempre que antes que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado todas las medidas que indiquen que sean necesarias para evitar o minimizar su responsabilidad, según lo señalado en la ley. De acuerdo con la ley, se deberá expedir un boleto de pasajeros y etiqueta de equipaje, los cuales deberán ser registrados correctamente y entregados al pasajero como un tiempo razonable antes de que el mismo aborde la aeronave. Para contratar la cobertura para la carga, generalmente se establece una prima provisional aplicando la tasa correspondiente al estimado del flete que facturará el asegurado durante la vigencia de la póliza. Por uso y costumbre, actualmente muchas compañías no aplican primas adicionales para los equipos ni los efectos venideros, ¿no? Ni los efectos personales. Al vencimiento del seguro, se hará el ajuste correspondiente con los datos definitivos. Un ratito. Coberturas mínimas obligatorias. Son aquellas coberturas mínimas a contratar para obtener el respectivo permiso de operaciones ante las autoridades de los países donde se desea operar. Para los vuelos internacionales, estas coberturas están establecidas por la vigencia de cada uno del país y por los convenios internacionales. En el Perú, ninguna aeronave nacional o extranjera puede realizar operaciones aéreas dentro del mismo territorio nacional si no está provista de los certificados de matrícula y aeronavegabilidad y seguros vigentes. Estas coberturas mínimas también tienen el propósito de salvaguardar a las personas. Para los vuelos nacionales, estas coberturas están establecidas en nuestra legislación, mientras que para los internacionales, esta forma de parte del convenio que regulan la aeronavegación entre los instantes, ¿no? Entre los distintos países del mundo. En el Perú hay ley límites que se requiere cumplir de acuerdo a lo establecido en la ley número 27.1261, ley de aeronáutica. Yo también ya me la sé de memoria, ¿no? Estas descripciones de cobertura son en realidad pocas, pero son importantes porque significan un gran movimiento, ¿no? Que todas las empresas aéreas que tienen que cumplir con esto. Entonces, en el Perú, los límites que se requiere cumplir de acuerdo a lo establecido en la ley número 27261, ¿no? Ley de Aeronáutica Civil, su reglamento, decreto supremo número 50/2001 del MTC y su modificatoria, según decreto supremo 007/2007 del MTC, son los siguientes. Por muerte, lesiones corporales de pasajeros, 45.000. Por muerte, lesiones corporales de la tripulación, 45.000. Por pérdida, daños a equipajes, 17.000 por kilo, o 17 por kilo, perdón. Tenemos por pérdida de efectos personales, 300. Por pérdida o daño a la carga, 17 por kilo. Por daños a terceros, aeronaves hasta 30.000 kilos de peso máximo de despegue, 30 por kilo. Aeronaves de 3.001 a más peso máximo de despegue, hasta 900.000
hasta 40 DEG por cada kilo que sea los 30.000. Para el caso de operaciones aéreas sin fines de lucro y o con fines de instrucción realizados por aeronaves o aeroclubes, asociaciones aerodeportivas, escuelas, centros de instrucción, explotadores de aviación general, deberán contratarse coberturas mínimas de seguro por los daños causados a terceros en la superficie, que serán de 15, ¿no? Por cada kilogramo, siempre y cuando operen aeronaves con un peso máximo de despegue de hasta 6.000 kilogramos. El DEG es derechos especiales por giro. Es lo que indica acá. 900.000 derechos especiales de giro. ¿Okay? Un ratito, por favor. Tipos de seguros. En resumen, existen diversas formas de cobertura y pólizas para los riesgos considerados de aviación. Las principales son las que voy a enumerar. Seguro de casco y responsabilidad civil. Seguro de casco para guerra y peligros aliados. Seguro para repuestos y partes. Seguro de accidentes personales para pasajeros y tripulación. Seguro de pérdida de licencia. Seguro de responsabilidad civil para terceros y pasajeros. Seguro de responsabilidad civil para carga y transporte y responsabilidad civil para aeropuertos, que puede incluir uso de aeropuertos, construcciones y expansión en los predios, catering, distribución de combustible, limpieza de aeronaves, manejo de equipaje, información y comunicación a pasajeros y tripulaciones, seguro de deducible para el casco. Procedimiento en caso de un siniestro. Ocurrido un siniestro a la aeronave asegurada por esta póliza, el asegurado o su representante legal están en la obligación de avisar tal circunstancia por cualquier medio a la aseguradora. Este aviso deberá darse a más tardar a los 3 días siguientes a la fecha en que lo haya conocido como o debido conocer. El asegurado no iniciará el desmantelamiento o reparaciones sin el consentimiento de la aseguradora, excepto lo que fuese necesario por razones de seguridad para prevenir daños posteriores. El asegurado acudirá con toda la diligencia de la aeronave y su salvamento de acuerdo con lo dispuesto por la legislación, sin perjuicio de dar cuenta a la autoridad aeronáutica respectiva para que provea de la vigilancia adecuada. Asimismo, proveerá convenientemente a la aseguradora sobre la verdadera causa del siniestro y sobre las posibilidades de salvamento lo más pronto posible. Ningún acto del asegurado o de la aseguradora encaminado a recobrar, salvar o presentar derechos a preservar la aeronave asegurada podrá considerarse como una renuncia del primero a una aceptación de la aseguradora de abandono de la aeronave. El nombramiento de quien se ocupe del salvamento en los casos en que sea indispensable se hará de común acuerdo entre el asegurado y la aseguradora. Cuando las circunstancias impiden cumplir con este requerimiento, el asegurado podrá designar, lo cual no implica que podrá abandonar la aeronave o suspender el salvamento o incurrir en cualquier diligencia en incorporaciones o diligencia de dichas operaciones de acuerdo con la ley. En todos los casos de accidentes que originen pérdidas o daños cubiertos por esta póliza, el asegurado, antes de la inspección y reparación, deberá dar aviso a la aseguradora para que ésta nombre a un inspector que la represente si así lo considera asegurado o conveniente, ¿no? La aseguradora tendrá el derecho de veto en relación con cualquier firma de reparaciones propuesta y puede tomar consideraciones o solicitar que se tomen consideraciones para la reparación de la aeronave. En tal caso, algunos aseguradores acostumbran, luego de la aceptación de una cotización, a hacer un descuento del 30% de la prima, a prorrata, mediante un tiempo, ¿no? Lo que es el tiempo perdido entre la distribución de las invitaciones para cotizar y la aceptación de una de ellas. Prueba de concurrencia. Corresponde al asegurado demostrar prueba de ocurrencia, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. El asegurado deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.
En caso de siniestro, el asegurado está obligado a presentar los siguientes documentos en original u otra copia autenticada: licencia del capitán y de la tripulación, certificado de aeronavegabilidad, registro de las horas de vuelo del avión, registro de las horas de vuelo de los motores propulsores, certificado de hora de vuelo del piloto, registro de los últimos servicios o reparaciones efectuadas al avión, fuselaje y los motores propulsores, libro de navegación o bitácora, informe del piloto aeronáutica civil. Los documentos anteriores serán los mismos exigidos. Sin embargo, la aseguradora podrá solicitar alguno que considere completamente, ¿no?, complementarios y que realmente pueda ser inclusivo o para ser expedido por la aeronáutica civil. Venta o transferencia de la aeronave. Al realizarse la venta o transferencia de la aeronave asegurada, se producirá automáticamente la extinción del contrato de seguro, a menos que subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre que el asegurado informe de tal circunstancia a la aseguradora dentro de los 10 días siguientes a la fecha de transferencia. La extinción quedará a cargo de la aseguradora. En caso, el consentimiento expreso de la aseguradora es genérica y específicamente otorgado, y dejará sin efecto la extinción del contrato a que se refiere el inciso primero del presente artículo. Abandono. En caso de pérdida total constructiva o asimilada, el asegurado podrá considerarla como parcial o como total, real o efectiva, abandonando el objeto asegurado a favor de la aseguradora. Si opta por el abandono, deberá dar aviso escrito a la aseguradora sobre la intención del abandono dentro de los 30 días, sino siguientes a la fecha en que haya recibido la información fidedigna de la pérdida. Si no se da aviso a la pérdida, solo podrá considerarse como parcial. En caso de abandono válido, la aseguradora se subrogará en los derechos del asegurado sobre los restos y remates del objeto asegurado y de sus accesorios, y podrá tomar posesión de los mismos. Asimismo, la pérdida, ¿no?, la aseguradora, perdón, es libre de aceptar o rechazar el abandono y aceptar la pérdida total. En caso de desaparición de la aeronave y pasado un año sin tener noticia de ella, el asegurado podrá hacer dejación de la misma, pero antes de vencer dicho plazo, el asegurador no podrá hacer o exigir indemnización a la aseguradora en virtud del pago hecho, salvo que el asegurado devolviese a la asegurada alguna o la suma indemnizada más los intereses que le correspondan. ¿Ok? Vamos a ver. Con esto estamos concluyendo lo que es el tema de lectura del seguro de aviación. Va a ser necesario, ¿no?, como ya sabemos, el día de ayer no tuvimos clases, que el día de mañana, ¿no?, nos demos un tiempito. Yo voy a pasar la invitación similar a esta hora para podernos reunir y tratar de ver lo que es, o de ver el reaseguro, que es una parte también muy importante en estos ramos de seguro. Hasta acá, estimados alumnos, algún comentario, alguna tingencia, por favor, siéntanse libres de expresarlos. Profesor, buenas noches. Hola, Ronald, ¿qué tal? ¿Alguna consulta? Sí, básicamente, profesor, preguntarle si, por ejemplo, las aerolíneas acá en Perú deben contar obligatoriamente con determinadas pólizas, y si eso está contenido tal vez en una ley de aeronáutica, como usted estaba mencionando. ¿También son obligatorias para determinadas ciudades, o cómo lo estipula la ley en ese Bueno, sentido? lo que yo sé es que las aeronaves, todas las aeronaves nacionales, tienen que contar con su seguro, tanto de casco, ¿no?, pues que ampara el casco, ¿no?, el casco del avión, que ampare la responsabilidad civil de pasajeros, la responsabilidad civil de carga, ¿no?, y una póliza de accidentes personales de pasajeros y de la tripulación. ¿Ya? Eso es obligatorio. Entonces, no pueden operar si es que no cuentan con esos seguros. Aparte,
de que son requerimientos no solamente a nivel nacional, sino que son a nivel internacional, ¿ya? Para que puedan cumplir con todos los tratados que hemos mencionado al inicio de esta lectura, ¿ya? Entonces, sí tienen que contar necesariamente con este tipo de seguros. Y no se hace discriminación por zona geográfica de departamentos del Perú, sino que se toma Perú como toda una zona geográfica. ¿Se entendió, Ronald? Sí, sí, claro. Perfecto, profesor. Gracias, muy amable. Ok, listo. Silvia, Gerson, Carlos, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor Julio. Gracias. Sí, Gerson. Ok, Silvia. Todo bien, profesor, gracias. Perfecto, Silvia. Carlos. Profesor, sí, todo bien por mi parte. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Entonces, mañana nos vemos para continuar lo último que nos falta de reaseguros, ¿no? Vayan avanzando con sus tareas, por favor. Avancen con las tareas. No esperen a último momento. Acostúmbrense a cumplir con las tareas, por favor. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias por su atención. Me despido. Nos estamos viendo ya el día de mañana, a la misma hora. Cuídense mucho. Hasta